Bueno, ahora vamos a estudiar las transformaciones lineales. Es la segunda parte del curso de álgebra lineal. Bueno, ¿qué se necesita para transformaciones lineales? Primero necesitamos recordar lo que es un espacio vectorial, entonces te invito a ver los videos anteriores, hay una lista de reproducción sobre espacios vectoriales, subespacios, dependencia e independencia lineal, base y dimensión. Otra cosa que debemos recordar es el concepto de una función de un conjunto A en un conjunto B, donde A se llama dominio y B es el contradominio. Las transformaciones lineales son funciones que van de un espacio vectorial a otro. Normalmente se escriben con la letra T mayúscula de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W. Pero son funciones, o sea, en cálculo de una variable uno estudia funciones que van de los números reales hacia los números reales. Tienen dominio en los reales contra dominio en los reales. Por ejemplo, f de x igual con x más 3, pues es la ecuación de una recta con pendiente 1, ¿de acuerdo? La pendiente aquí está, la orden al origen es 3, ¿sí? También podemos definir una función g de x, por ejemplo, x cuadrada. En este caso también g es una función de los reales a los reales. Sin embargo, aquí el rango de esta función, el rango de g, o la imagen de g, solamente es el intervalo que va de 0 a infinito. Recuerda que x cuadrado es una parábola, ¿sí? Una parábola con vértice en el origen, vamos a pensar así, más o menos. Bueno, está muy feo mi dibujo. Estamos probando esta tablet. Pero más o menos es algo así. Una parábola con vértice en el origen. Entonces el rango se da sobre el eje de las y. El rango es exactamente todos los valores para los que hay gráfica en el eje de las y. Entonces de 0 a infinito. ¿De acuerdo? Sin embargo, siempre este es el dominio y este es el contradominio. El rango es una parte del contradominio. Acuérdate cuando se explica esto en los cursos de cálculo elemental. Vamos a quitar todo esto de aquí. Que una función de un conjunto A se escribe en dos puntos, ¿verdad? F, dos puntos de A en B. Donde A y B son conjuntos, pueden ser representados así por dos, ¿cómo decirlo? Pueden ser óvalos, circunferencias, ¿no? No importa. Y esto es F. Entonces cada elemento del conjunto A, un X, es correspondido por un elemento en el conjunto B, un Y. ¿De acuerdo? Puede suceder que haya aquí, por ejemplo, este es X1 y este es Y1. Que haya un X2, ajá, que también le corresponda el Y1. Eso sí puede suceder. Pero lo que no puede suceder es que un elemento, por ejemplo X1, le corresponda tanto Y1 como otro elemento, digamos Y2. Esto no puede suceder. Uh-huh. Puede ser punto a punto, X1 a Y1, X2 a Y2. Puede suceder como esto que estamos comentando aquí, que X1 y X2 tienen la misma imagen, pero lo que no puede suceder es que X1 tenga dos imágenes, ¿no? ¿Cómo sería eso de que X1 tenga dos imágenes? Imagínate una circunferencia. Vamos a ponerla por comodidad de radio 1 centrada en el origen. Entonces aquí, por ejemplo, cuando x vale 0, tiene dos imágenes, el menos 1 y más 1. Aquí nosotros lo que escribimos es que f de 1 es 1 y f de 1 también es menos 1. Entonces no es una función, no es una función. Podemos poner la ecuación. La ecuación de esta circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual con 1. Si uno de aquí despeja y, uno obtiene y cuadrada igual a 1 menos x cuadrado. Y finalmente, a ver, voy a quitar por aquí esta parte. Ok. Uno tendría que y es igual 1 menos x cuadrado raíz. Pero al sacar la raíz tenemos dos valores. Y precisamente este más y este menos que estamos escribiendo por aquí hacen que para cada valor de x existan dos valores en y.
¿de acuerdo? Salvo en los vértices, bueno, no son vértices, en los extremos, ¿de acuerdo? Pero en cualquier punto intermedio, por ejemplo aquí, hay dos imágenes. Entonces esto no es una función. Bueno, estos son recordatorios nada más de cosas elementales de cálculo 1 que uno tiene que saber cuando entra a transformaciones lineales, porque las transformaciones lineales, como dijimos, son funciones de un espacio vectorial en otro. Entonces, bueno, aquí estamos eliminando esto, perfecto. Entonces, sean B y W espacios vectoriales sobre el mismo campo, eso es muy importante, sobre el campo K. Recuerda que K representa el campo que puede ser los números reales o los números complejos o incluso los números racionales. En algunos libros se utiliza la letra F, que significa field, es campo también en inglés, ¿sí? Pero como normalmente el campo que se estudia, el campo que se trabaja, vienen siendo los números reales o los números complejos, casi no los racionales, pero más bien reales o complejos, eh, cuando uno quiere establecer definiciones, teoremas al respecto, simplemente se usa esta K así como con doble rayita. Este símbolo representa un campo que puede ser el campo real o el campo complejo. Entonces tenemos B y W espacios vectoriales sobre el mismo campo. Si B está en un campo y W está en otro, no podemos definir una transformación lineal. ¿De acuerdo? Ajá. Y sea T de B en W una función tal que, bueno, no solamente es una función, o sea, una transformación lineal sí es una función, pero no cualquier función debe cumplir ciertas características. Y lo que debe cumplir es que preserve las operaciones de suma y producto. Entonces lo que va a suceder es que vamos a dar dos elementos en el dominio. Vamos a pensar U y B. T de U más B es igual a T de U más T de B. Pero también esa sería la primera condición. Pero la segunda condición sería que T de lambda U es igual a lambda por T de U. ¿Quiénes son U, B y lambda? Bueno, aquí vamos a poner que U y B se encuentran en el dominio y lambda está en el campo. Estas dos condiciones que están aquí se llaman condiciones de linealidad. Entonces, dados los espacios vectores B y W y una función t que cumple estas dos condiciones, se dice que t es una transformación lineal de B en W. Una transformación lineal de B en W. Y estas dos condiciones, como acabamos de mencionar, se llaman condiciones de linealidad. Linealidad. Bueno, ahí está. ¿Vale? Vamos a explicar qué significan estas dos condiciones. Te voy a subir por aquí. Vamos a suponer, bueno, vamos a entender esto. A ver, tengo mi transformación. A ver qué pasa aquí. Tengo mi transformación T, mi función que va de B en W. Entonces, aquí tengo, imagínate que este es mi espacio vectorial B y este es mi espacio vectorial W. Y T pues, es la función, la transformación. La primera condición, T de U más B igual a T de U más T de B, hay que entender qué cosa es T de U más B. Es la imagen bajo U más B. Recuerda que U y B son elementos del espacio vectorial. Aquí está. Son vectores. Recuerda que en algunos libros les ponen la flechita así. Ajá. A mí no me gusta. Hay textos donde no lo hacen. Si es claro con el símbolo de pertenencia que estamos manejando aquí, que U y B pertenecen a B y a B dijimos que es un espacio vectorial, no es necesario indicar con flechitas que son vectores. Se sobreentiende que son vectores. Pero bueno, es notación. Entonces U y B están en el dominio. ¿Qué es T de U? ¿Qué es T de B? T de U son imágenes
T de B son imágenes. A ver, significa que yo por aquí voy a tener U y por aquí voy a tener B, ¿de acuerdo? Y entonces aquí va a haber un punto llamado T de U, es la imagen del punto U bajo la transformación. Aquí va a estar T de B, la imagen de B bajo la transformación. Son elementos en la imagen. Y recuerda que la imagen es un subconjunto del contradominio, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que vamos a calcular es T de U más B, ¿sí? T de U más B. Eso significa que por aquí, este elemento que voy a poner aquí es la suma U más B. Y entonces por aquí va a estar la imagen de U más B. T de U. T de U más B. A ver. Vamos a ponerlo así un poquito más grande para que se vea mejor lo que estamos explicando. Por ejemplo, aquí está, dijimos T de U. Por aquí está T de B. Y aquí vamos a poner que esto es T de U más B. Entonces, si yo tengo un elemento, a ver, aquí está, U, le puedo aplicar la función, la transformación y obtengo la imagen T de U. Si yo tengo un elemento B, le aplico la transformación y encuentro su imagen T de B. Si yo tengo U más B, le aplico la transformación y puedo encontrar T de U más B. Pues resulta que si yo hago esto, U más B, y le aplico la transformación, la imagen tiene que coincidir con la suma de estas dos imágenes. Y algo similar va a suceder con el producto por escalar. Bueno, esto es un poquito teórico. Vamos a un ejemplo práctico para que me entiendas mejor lo que quiero tratar de decir. Entonces, ejemplo. Sea T una transformación, vamos a pensar en el espacio vectorial R2, que va de R2 a R2, definida de la siguiente manera, por una fórmula. T de X, Y es igual a 2X, X menos Y. ¿Sí? Si es la primera vez que estás viendo transformaciones lineales, se te puede hacer un poquito complicado. Vamos a hacer un símil con una función de una variable. Por ejemplo, por acá. Una función de cálculo de una variable, de las que ven en cálculo, así, f de r en r. Y la fórmula f de x igual, digamos, 3x, por ejemplo. Eso lo que significa es que cada vez que tú le metes un número real, te devuelve el triple del número real. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Acá, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que tengo dos entradas en la función. Esta función recibe dos parámetros, x y y te devuelve dos parámetros. A diferencia de aquí, que tú estás metiendo un parámetro y te devuelve un parámetro. O sea, esto también se escribe como y igual a 3x. Y está en función de 3x. Y está en función de x. ¿De acuerdo? Y aquí hay dos variables y dos variables. Primera entrada, segunda entrada. Primera entrada, segunda entrada. ¿Qué le vas a...? Es como si esto fue una máquina, ¿no? A lo mejor alguna vez viste que te explicaron que una función es una máquina. Pensemos aquí, de este lado. Es una máquina que tiene una entrada y una salida. Tú le metes de comer X y te devuelve Y, que en este caso es 3X. Entonces, si le doy de comer un 1, me devuelve 3 por 1, que es 3. Si le doy de comer un 5, me devuelve 3 por 5, que es 15. Así es como funciona. Pero de este lado hay una máquina que tiene dos entradas. Come dos cosas al mismo tiempo, come X y come Y. Y tiene dos salidas. La primera salida se llama 2X y la segunda salida se llama X menos Y. Entonces, si yo le doy de comer, por ejemplo, 1 y 2, me devuelven la primera salida, 2 por 1, o sea 2, y en la segunda salida me devuelve 1 menos 2, o sea menos 1. ¿Cómo se escribe esto? T de 1,2 es igual a 2x, 2 por 1, 2, x menos y, 1 menos 2, menos 1. Entonces vamos a decir
que el vector 2, menos 1 es la imagen del vector 1,2 bajo la transformación. Recuerda que es una transformación de vectores de R2 en vectores de R2. Significa que el vector 1,2 lo transforma en el vector 2, menos 1. ¿De acuerdo? Eso es más o menos como lo funcionan las transformaciones lineales. Lo que hay que ver, normalmente los ejercicios que te piden es verificar que esta función es lineal, es una transformación lineal, porque hay funciones que no son transformaciones lineales. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Este video es únicamente una introducción, que es una transformación. Está la definición de transformaciones lineales, pero tenemos que hablar de cómo es que se puede probar que en efecto nuestras funciones cumplen estas dos condiciones, que son las condiciones de linealidad. Eso lo veremos en el próximo video. Eh, bueno, pues si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos próximamente. Adiós.